Hola a todos, soy Luis de los Meninos de Sánchez y esta semana les voy a enseñar una técnica muy entretenida. Se llama la técnica Twister. Vean qué lindo bloque este que se ve acá, lleno de molinitos. Y aunque ustedes no lo crean, el precursor de este bloque es este otro bloque así de sencillo como lo pueden ver. Vamos a empezar cortando figuras simples, así cuadriculadas, con lo que ya hemos utilizado antes, que son los charm packs, que son cuadros de 5 por 5 pulgadas. Aquí les voy a enseñar cómo viene un charm pack. Un charm pack viene como esto. Es un paquete de 42 telas de diferentes diseñadores, pero recuerden que ya les había enseñado en algún video previo que pueden ver en ahí de información cómo hacer su propio molde para charm packs y cómo recortarlos de sus retazos. Entonces vamos a iniciar con charm packs uniéndolos en este tipo de configuración y luego vamos a utilizar una regla que se llama la regla Twister, que es esta de acá, espero la puedan ver. Y esta regla les dejo el vínculo en Amazon en la descripción del video, que es que si colocan su teléfono en posición vertical pueden abrir la descripción del video y ahí les dejo vínculos e información adicional. Entonces ahí pueden encontrar el vínculo en Amazon para esta regla. Si no la tienen o no tienen acceso a Amazon, no se preocupen. Les voy a enseñar tanto cómo dibujar a partir de su molde de charm packs, cómo dibujar también un molde para que lo puedan utilizar a modo de regla Twister y el ángulo que necesitan hacerlo. Así como la relación que hay entre el tamaño original del que tenemos que cortar nuestros cuadros y el tamaño del cuadrito con el que vamos a recortar cada una de las piezas que conforman nuestro bloque de Twister. Con esta técnica es muy linda porque se pueden hacer bloques de colchas para hacer colchas, pueden hacer también caminos de mesa, pueden hacer cuadros colgantes de pared, sobre todo por ejemplo para San Valentín pueden hacer corazones, pueden hacer para Navidad bloques colgantes de arbolitos de Navidad. Pueden hacer también coronas navideñas con este efecto de molinete que se deja en el bloque ver. Y eso es lo que vamos a aprender el día de hoy, la técnica básica. Y también les voy a explicar que pueden buscar en Pinterest sobre todo ideas de cómo usar este tipo de técnica Twister para buscar los moldes originales del bloque cuadrado con el que se inicia para llegar a la figura final. Entonces, sin más, recuerda eso sí, suscribirte al canal, que es lo que nos ayuda y es importantísimo que estés suscrita. Y te dejo la explicación de cómo suscribirte al canal a continuación. Para suscribirte al canal, solo debes abrir tu aplicación de YouTube y buscar en la lupa Meninos de Sánchez. Una vez que encuentras el logo del canal, visitas la página principal donde al tocar suscribirte y la campanita con todas podrás recibir todas las notificaciones de videos nuevos. Para este proyecto vamos a trabajar con un cuadro inicial como este y terminamos con estos molinos de acá utilizando charm packs que ya les he enseñado a hacerlos, que miden 5 por 5 pulgadas. Y luego con esta reglita vamos a recortar de ese cuadro cuadros más pequeños que nos van a permitir hacer el twister. La relación que hay entre esas dos reglas se las voy a explicar, y esto es que la regla más pequeña siempre me debe calzar en el puro centro de la regla más grande de una manera diagonal, así como ven estas dos. Vamos a mostrárselos con este cuadrito de papel para que se vea más claro. La regla pequeña me calza exactamente en manera diagonal en la regla más grande, y una va a ser de donde saco los cuadros de origen para hacer los pequeños molinos de la derecha. Entonces ya les voy a explicar cómo vamos a hacer para elaborar esa relación que existe entre estos dos cuadros que tenemos por acá. Y cada uno de estos que ustedes pueden ver acá también la relación que existe. Fijando primero el tamaño inicial, que en este caso decidí que sean 3 pulgadas cada cuadrito. Y por tanto el cuadrito que voy a utilizar es de 3 pulgadas y media. Y me va a quedar de 9 pulgadas este cuadro de acá. Entonces, vamos a tomar primero, como les dije, nuestro cuadro que decidimos que va a ser de 3 pulgadas y media. Vamos a hacer el tamaño
con el que vamos a iniciar. Son aproximadamente 9 centímetros, un cuadrado de 9 centímetros es el que vamos a usar de molde para recortar esto. Y lo que vamos a hacer a partir de acá, para identificar de qué tamaño ocupamos el cuadrado grande, es medir la diagonal. Y aquí, si lo pueden ver, en centímetros son 12.7 y en pulgadas son 5 pulgadas. Y eso es exactamente el tamaño de un Charpak. Esa medida en diagonal del cuadro pequeño es la medida del lado del cuadrado que vamos a utilizar para utilizar los cuadrados grandes. Entonces aquí vieron que la diagonal mide de este cuadrito de 3,5, la diagonal mide 5 pulgadas y eso lo vamos a usar como el tamaño de nuestros cuadritos base. ¿Ok? Lo otro que vamos a tener en consideración es el tamaño del borde. El borde va a ser el mismo tamaño de nuestro cuadrito pequeño de 3,5. La diagonal nos marca el tamaño del cuadro grande, la diagonal del cuadrito pequeño, y el mismo tamaño del cuadrito es el tamaño que utilizaremos para el borde que estamos utilizando. Eso aproximadamente son 7,5 pulgadas más o menos lo que estoy usando de borde, que son 3 pulgadas acá. Vean aquí la relación, cómo se ve nuevamente. Es exactamente la diagonal del cuadro grande, que es el Charpak. Entonces vamos a ver cómo se construye esto. Y una vez que tengo mi cuadrado, ahora lo que necesitamos es dibujar las diagonales, que son diagonales en 60 grados. Así que voy a iniciar con mi cuadrado. Y si tienen una regla que tenga marcado 60 grados es más fácil porque nada más la utilizan a partir del centro. Sin embargo, aquí lo vamos a hacer con una regla de estas de escolares que son para medir ángulos. Voy a marcar primero los centros de mi cuadrito. Estoy utilizando un lapicero Friction que se borra con la plancha y con el calor. Van a ver ahora qué fácil. Y marqué los dos ejes centrales al centro de mi cuadrito de 3,5 pulgadas o al de 9 centímetros. Ahora ubicamos esta reglita que nos permite medir el ángulo y a partir de cada lado vamos a medir desde el extremo derecho hacia arriba 60 grados. Entonces la ubicamos bien en el centro, en el 0, marcamos 60 grados por acá. También lo pueden hacer haciéndolo desde el otro lado, pero es más fácil ir ordenado cada un lado a la vez. De la derecha hacia arriba 60 grados. Y ahí vamos a ir marcando en cada uno de los 4 costados los 60 grados que necesitamos. ¿Ok? Luego lo que vamos a hacer será trazar una diagonal de cada una de las marcas que hacemos atravesando el centro. Aquí de cada una de las marcas de 60 grados. Como usé lapicero Friction, paso la plancha y mágicamente desaparecen las marcas de las líneas verticales. Y ya tengo mi regla Twister que me va a permitir servir de molde para recortar estas figuras a partir del cuadrado, alineándolos con la cuadrícula y dibujando con un lápiz para poderlos recortar de la siguiente manera. Entonces esa es la manera en la que elaboramos nuestro molde a partir del Charpak y a partir de los ángulos que les di en este cuadrito pequeño. Para efectos de cortar los bordes, una vez que tenemos ya definido nuestro molde y cuál va a ser el tamaño principal de los cuadros, este va a ser de los cuadros que vamos a cortar para trabajar inicialmente y este va a ser el tamaño de los cuadros finales que componen nuestro proyecto. Entonces, para cortar los bordes, acá, que son los que lleva este bloque alrededor, lo que haremos será determinar cuánto mide de la marca del centro a la punta más grande. Esto lo podemos hacer tanto en pulgadas como en centímetros. Y en el caso de pulgadas, esto mide desde la línea hasta cualquiera de las puntas. Esto aquí me está midiendo más o menos 2,5 pulgadas. Le voy a añadir media pulgada para tener ahí un margen adecuado, tanto el que voy a ocupar como margen de costura, como para poder trabajar holgadamente. Entonces, para este cuadrado, que va a ser mi pieza final, simplemente, como les dije, mido desde una de las puntas hacia el centro, hacia una de las líneas que dibujé en línea recta. Aquí 2,5 pulgadas, lo voy a redondear media pulgada más, sería 3. Y si lo miden en centímetros es la misma historia. Miden en centímetros y le agregan el tamaño que ustedes utilizan de margen de costura. Entonces acá voy a medirlo en centímetros, son más o menos
6 centímetros, le añadimos 1 centímetro de margen de costura, les va a quedar de más o menos 7, 8 centímetros, les diría. ¿Ok? En el caso de 3 pulgadas, 3 pulgadas en centímetros, para que lo corten igual, son 7 centímetros y medio. Entonces, aquí, de la línea a la punta, dije que íbamos a utilizar 3 pulgadas como medida para el borde. Eso es lo que voy a cortar. O 9 centímetros si lo quieren ir haciendo de las mismas medidas que estoy utilizando. Esta es mi tela, la que voy a utilizar para el borde. Simplemente la alineo y la corto. Aquí la tengo doblada en 4 para mayor facilidad. Y con esto tengo suficiente, porque por ahí tenía estos pedacitos que me habían sobrado del bloque que hice inicialmente de muestra, que es este. Así nos va a quedar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo primero es un 4-patch. ¿Qué es un 4-patch? Ya ustedes lo saben, es un parche de 4. Voy a tomar en el mismo orden que quiero. Simplemente, los cuadrados se me van a convertir en este tipo de molinos. Entonces, si yo uno estos cuadrados acá, en lugar de tener estos cuadrados, una vez que los recorte, cada cuadrado se me va a convertir a un molino. Y esta es la manera en la que podemos trabajar. Y luego incluso les voy a explicar cómo hacer para que ustedes puedan diseñar su propia colcha y que puedan buscar patrones sobre cómo empezar con cuadrados y terminar con este tipo de molinos. Entonces vamos a unir primero. Entonces, como hemos hecho en otras ocasiones, para un 4-patch sencillo, simplemente colocamos la pieza sobre pieza, cosemos aquí con un cuarto de costura. Vamos a repetir aquí también. Hacemos lo mismo en la máquina de coser. Y entonces acá el margen de costura queda hacia el azul y aquí el margen de costura queda hacia el rojo. Ahora lo que nos queda es unir estas dos piezas. Vamos a girarlas. Las vamos a colocar de esta manera. Y una ventaja de hacer los márgenes de costura en direcciones opuestas, pueden ver que aquí va para abajo, aquí va para arriba, es que justo aquí en la unión, espero que lo puedan ver, acá uno puede sentir con los dedos donde ambas costuras se enganchan de esta manera. Entonces, el coserlas y plancharlas o voltearlas hacia lados opuestos, eso nos va a ayudar mucho a que cuando hacemos la costura, esto nos quede muy bien centrado y podamos sentir que está bien colocada esa costura. Entonces, acá simplemente vamos a acomodar y vamos a coser con un cuarto de pulgada ahora en esta dirección. Y aquí ya tenemos nuestro bloque unido y lo que vamos a hacer ahora será anidar nuestras costuras. Anidarlas, ¿qué es? Es hacer que formen un nido. Rotando, en lugar de estar dobladas solo para un lado, las vamos a abrir para que giren como si fuera un molino. Y aquí tal vez tengamos que soltar un par de puntadas para que ya se nos abra esta costura. Eso no le va a quitar nada de la integridad y se nos forma un mini 4-patch aquí en el centro donde lo estripamos. Pero eso va a permitir que el bloque nos quede muy plano y nos quede muy detallado. Esto ayuda muchísimo en estos centros para estos bloques que son así con este sentido giratorio. Eso se llama anidar costuras y eso ya se los había explicado en otros proyectos. Ahora lo que vamos a hacer una vez que tenemos esto es colocarle los bordes laterales, superiores e inferiores. Y para ello usualmente lo que hacemos es medir el centro del bloque, si fuera una colcha, y con base a eso cortamos los bordes, midiendo como les enseño siempre al centro y de ahí toman la medida para cortarlos. Sin embargo, este es un bloque muy pequeño y bien podría ser la medida exacta, pero como vamos a hacer un recorte luego con la regla Twister, realmente no va a ser tan necesario ser tan exactos. Entonces, bueno, ahí les queda la enseñanza de cómo se mide en el centro de una colcha. Aquí simplemente voy a tomar un trozo de tela, voy a recortarlo aproximadamente para generarle el borde y luego lo rectifico con una costura, un corte de la regla, perdón. Entonces vamos a colocar un trozo arriba, un trozo abajo. Vamos a ir a la máquina, vamos a coser y luego de eso vamos a recortar guiándonos con el borde y las líneas de la regla. Recortamos los dos lados y luego procederíamos nada más a pegar los bordes que hacen falta arriba y abajo, cortando también un tamaño aproximado. De esto no vamos a necesitar ser muy exactos. Si fuera un proyecto más grande, pues ahí sí mejor economizar la tela, pero aquí no es mucha la diferencia. Y una vez que lo tenemos todo costurado, vamos a utilizar nuestro plastiquito, nuestra herramienta que dibujamos al inicio y vamos a marcar en cada ángulo
Vamos a colocarla alineándolo con las líneas y los que son las costuras. Esto lo podemos hacer marcándolo una por una con un lápiz o un lapicero Friction, recortándolo con tijera, o si tienen una regla o un template plástico, pueden hacerlo directamente, si tienen la herramienta, con una cuchilla giratoria, así como voy haciendo. Sin embargo, les recomiendo utilizar una cuchilla giratoria pequeñita para que no se coman, por así decirlo, el margen del otro cuadrito que sigue a la par. Vean que sí hay un cierto desperdicio, pero estamos trabajando con márgenes muy pequeños. Entonces vamos a ir recortando cada uno de los ángulos y esto nos va a ir formando los molinitos que vamos a ir acomodando en la parte de arriba, como pueden ir viendo, para que no se nos desordene. Y mientras más grande el proyecto, más ordenados tenemos que hacer e irlo trabajando por piezas o por partes. Esto es lo que me sobra, lo podemos botar o utilizar para otro tipo de proyectos y luego lo unimos en un 9 patch, uniendo primero las 3 cuadritos de arriba. Aquí los alineamos en la máquina y vamos uno por uno abriendo las puntadas. Para esto les recomiendo tela almidonada, de manera que no se les deforme, porque esto tiene un cierto bies y se nos podría estirar. Entonces con tela almidonada esto no nos va a pasar y van a ver que es muy fácil trabajar cada uno de estos cuadritos, sobre todo si los vamos abriendo con los dedos. Esto nos va a ayudar mucho para el proceso de planchado luego. Ahora solamente cosemos el último de las filas y una vez que tenemos las 3 filas debidamente unidas, ahora lo que hacemos es unirlas entre ellas una vez que abrimos las costuras. Y aquí nos vamos a ubicar con las 2 primeras. Nos preocupamos solo por el inicio, luego alineamos la primera costura, continuamos, alineamos la segunda costura y terminamos acomodando la pieza. Vean qué bien va quedando. Aplanamos nuestras costuras con los dedos y le unimos la siguiente pieza a la par. Y así es como formamos este 9 patch o parche de 9 con la pieza que tenemos acá, la cual vamos luego a proceder a llevar a la plancha y vamos a colocar simplemente el calor para que se nos acomoden bien estas costuras y que el bloque quede exacto como lo ven acá. De hecho, vean que no hubo mayor deformación y el bloque quedó precioso. Vean ustedes las puntas, los centros, las uniones, y esto es como formamos este bloque. Y aquí está el otro que habíamos hecho inicialmente. A partir de acá les voy a enseñar cómo buscar más ideas. Algo que podemos hacer para buscar muchas ideas es ir a Pinterest y buscar, así como está esto, Twister Patchwork. Y aquí van a encontrar un montón de ejemplos, como todos estos que están acá. Vean qué bonito, desde colchas, que hacen colchas, hacen estos corazones, caminos de mesa, colgantes de pared. Vean este lindo camino de mesa. Y básicamente cada uno de los molinos que ustedes ven en un inicio es simplemente un cuadrado. Entonces vean esta colcha, qué linda también. Estas coronas se hacen mucho para Navidad, como esta de acá. Hay corazones para San Valentín. Vean qué bonito. Esto es simplemente para sacar el molde, pensar que cada molino fue un cuadrado en línea recta. Entonces así es como lo trazamos para sacar el molde originalmente, si no es que no lo encontramos por acá. Porque muchos de estos, donde uno les hace clic y los revisa, usualmente te tiran a donde está el molde original, de donde puedes sacar el patrón de cómo hacerlo. Entonces, por ejemplo, este de acá nos lleva a este tutorial de Chavi Fabrics, donde ellos hacen esa corona navideña. También, por ejemplo, acá nos enseñan cómo esta cuadrícula se convierte en esta otra cuadrícula de molinitos. Vean cómo se distribuyen. Aquí podemos ver, esto es un blog también que venía de Pinterest, de un árbol de Navidad. Vean cómo empezaba. Esta fue la disposición que utilizaron. Cada uno fue un cuadrito. Y así queda el árbol de Navidad una vez que hacen el corte con la regla Twister. Entonces vean todas las ideas que hay. Vean esta corona. Yo les voy a dejar estos vínculos en la descripción del video, en la parte de abajo del video, para que vean cómo pueden ver y sacar ideas. Vean aquí cómo empiezan y cómo terminan. Y también vean la diferencia del tamaño, ¿verdad? Porque recuerden que hay un cierto desperdicio en cuanto a la tela. Aquí hay otro tutorial donde esta señora realiza este colgante de San Valentín, que es un corazón, y aquí ella explica cómo inició y cómo lo dibujó también. A partir de este corazón pixelado, pueden ver cómo cortó cada una de las piezas para que se den una idea del proceso, y que una vez armado ya les va quedando
el corazón como lo ven al final, ya con esa forma tan linda y el acolchado que le hizo. Entonces, vean qué bonito quedó acá. Y todo fue empezando a partir de estos modelos de cuadrículas de cuadros de tela que se cortan con esta técnica. Y bueno, esto ha sido todo por hoy en lo que es esta técnica de twister. Espero que les haya gustado, que lo compartan en sus redes sociales, que me dejen sus comentarios sobre si les gustaría que hiciéramos algún proyecto en particular. Recuerda suscribirte al canal en el logo que aparece arriba y ver más tutoriales de los meninos en los playlists que te dejo a continuación. Hasta la próxima.